Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Regresa la calma a los mercados? Hoy el dólar bajó casi 50 pesos en Colombia y al parecer la búsqueda de consensos para salir de los problemas fiscales y sociales genera optimismo entre los inversionistas. Analizaremos el tema con Orlando Santiago de la firma Fénix Valor. Pérdidas gigantescas por el paro, mientras que el comercio habla de más de 800.000 millones de pesos perdidos por los bloqueos y el vandalismo, los transportadores también reportan enormes perjuicios. Hoy nos acompaña uno de los voceros de este sector. Se incrementa la competencia, llega a Colombia o llegan más compañías para prestar servicios en los despachos a domicilio, especialmente en el segmento conocido denominado como de última milla. Detalles hoy en La Movida Empresarial con Juan Fernández. Y comenzamos esta emisión hablando del dólar, que hoy tuvo una jornada de precios a la baja en los mercados colombianos. Para analizar esto qué significa, le quiero dar la bienvenida al doctor Orlando Santiago, quien es gerente de la compañía Fénix Valor. Doctor Santiago, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches, gracias por la invitación. Doctor Santiago, antes de analizar las razones por las que primero subió el dólar y después por las que está bajando, ¿por qué, digamos, a manera como si fuera un profesor, un académico, por qué no nos explica cuando hay tensiones en un país por qué el dólar tiende a subir y cuando como que la cosa se tranquiliza, por qué tiende a bajar? ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Bueno, es algo asociado exclusivamente a confianza en un país. El dólar americano es la moneda más segura, entre comillas, del mundo porque está representada por la economía que en principio se considera como la principal en todo el planeta. En el caso de Colombia, hemos tenido épocas donde hay mucha confianza en nuestro mercado, recordemos, o en nuestra economía mejor. Recordemos, vámonos 10 años atrás y recordemos esas épocas gloriosas cuando la tasa de cambio estaba a 1.800, 1.900 pesos, porque había mucha confianza en el país. En la medida que esa confianza se deteriora, la moneda que representa al país pierde credibilidad y la manera en la que se manifiesta esa pérdida de credibilidad es la pérdida de valor del dinero local frente a la moneda o a la divisa que se toma como referencia en el mundo, que es el dólar. Por eso hemos tenido estos dólares en los últimos días, contrario al día de hoy, con fuertes devaluaciones y cada vez más cerca de ese máximo que se registró hace algunos meses de 4.150 pesos. Doctor Santiago, en los últimos días reportábamos que el dólar había sobrepasado los 3.800 pesos. Eso es un incremento muy fuerte en tan solo pocas jornadas, y todo esto está asociado con la tensión social, la tensión fiscal que hay en Colombia. Sí, digamos que hay un cóctel de muchos fenómenos que fueron desencadenando lo que tenemos en la actualidad, las protestas, los cierres, las dificultades del transporte, pero todo arranca por la reforma tributaria. Hay que entender esto de dos formas. Una es la percepción que tenemos nosotros como ciudadanos, que sentimos que vamos a tener más impuestos y eso nos hizo sentir incómodos a los colombianos que salieron a las calles a protestar. Pero otra es la percepción de los inversores desde afuera. Para decirlo de manera fácil, los inversores internacionales parece que no tuvieran, y hay que tomarlo en buena medida, sentimientos, emociones con lo que pasa al interior del país. A ellos solo les importa que Colombia pueda lograr pagar sus deudas y cumplir sus compromisos. Ahí es cuando hablamos del famoso déficit fiscal, que era lo que intentaba cubrir la reforma tributaria. En este sentido, por supuesto, esta reforma en un momento como el actual, donde la mayoría de los países del mundo han pensado en cómo darle ayudas o beneficios a sus ciudadanos. Y en Colombia, pues se carga aún más algunos estratos de la población que no habían sentido esta situación, entendiendo toda la pérdida de empleos, y se habla de una mayor carga tributaria. Eso desencadena, desde lo tributario desencadenan las marchas, y las marchas desencadenan todo lo que estamos viendo en la actualidad. Por eso el dólar se aceleró tan rápidamente, cerca de 200 pesos en las últimas 2 semanas. Doctor Santiago, el dólar ayer estuvo casi acercándose a los 3.900 pesos, producto de toda esa tensión que nos acaba usted de explicar. Pero es que la gente sigue protestando, siguen los bloqueos. Hoy, cuando miramos hoy, todavía no hay una reforma tributaria nueva, se conocen por ahí unos anuncios. Entonces, ¿por qué hoy, luego de estar tan cerquita, 3.900 pesos, cambia
de tendencia y se presenta una fuerte caída y se ubica por debajo de los 3.800 pesos? Bueno, porque en el mercado hay dos tipos de agentes, o sea, dos tipos de participantes, por llamarlo de alguna forma. Están unos que se toman o se rigen a partir de las situaciones fundamentales de un país. En ese sentido, podríamos decir el dólar puede seguir subiendo mientras no haya certeza del corto plazo de lo que va a ocurrir en Colombia. Pero por el otro lado está un tipo de inversor que está casi que ajeno a lo que pasa en un país y es más de rentabilidades, de operaciones de corto plazo. En la medida que el dólar, vaya hace 3 semanas atrás, Víctor, y el dólar por momentos bordeaba los 3.600 pesos, y en menos de 3 semanas el dólar se le sube a 3.850 pesos, solo en 2 semanas algunos inversores logran conseguir una rentabilidad equivalente a colocar la plata en un CDT proporcionalmente en más de un año. Entonces, digamos que también hay otro tipo de agentes que aprovechan esas fluctuaciones del dólar y ven la posibilidad de materializar una operación. También hay que pensar que habría un tercer grupo que siente que eventualmente, en la medida que el gobierno se siga acercando a los jefes del paro o a los que organizan el paro, y en este caso a todos los que están llevando las protestas, pues da una luz de esperanza que se pueda llegar a un arreglo. Pero en principio, cuando hay un movimiento muy rápido, no solamente en el dólar, sino en la mayoría de activos que se cotizan en el mundo, siempre están los inversores que materializan, o sea, que hacen efectiva esa utilidad, y eso puede explicar parcialmente el descenso de esos cerca de 46 pesos que cayó la tasa de cambio el día de hoy. Toma de beneficios, como llaman ustedes. Doctor Santiago, pero entonces esos diálogos entre el gobierno nacional y sus opositores o quienes están impulsando las marchas, ¿eso también genera tranquilidad y ha sido, por lo menos hoy, bien visto por los mercados? Sí, indiscutiblemente. Además, también hay que decir que la postura del nuevo ministro de Hacienda genera más confianza en Colombia. Ya había una aversión con el exministro Carrasquilla, sintiéndolo siempre como del lado contrario a la media poblacional, y el nuevo ministro pues muestra como unas luces que generan más tranquilidad, la que ha dicho ya que la reforma no va a tocar a los estratos bajos ni a la clase media, pues ya genera alguna sensación, y tal parece que las empresas, que es donde va a estar recargada esa parte tributaria, pues tampoco han mostrado un gran malestar y por el contrario parecen estar más dispuestas o estar más comprometidas a solventar esta situación. Eso por una parte. Y por la otra, que el mismo gobierno al interior sabe que hay un malestar de todos los ciudadanos, en el sentido que el gobierno también, cuando tiene una dificultad, no siempre tiene que utilizar la manera fácil de ir a buscar plata con la gente, sino también ver cómo el mismo gobierno hace recortes. Y en ese sentido, la combinación de esos dos efectos genera alguna tranquilidad, y ello también puede estar asociado al comportamiento no solamente del dólar, Víctor, sino también de la mejora en los bonos de renta fija en los 2 últimos días y del comportamiento de las acciones que tanto ayer y hoy han generado valorizaciones y recuperó la pérdida de los 2 primeros días de la semana. Doctor Santiago, entonces para los mercados es mejor tener a la gente tranquila, que la economía se desarrolle bajo la normalidad, la mayor normalidad posible. ¿Prefieren eso, que no haya turbulencias en el país, a que la reforma no tape todas las necesidades que tiene Colombia fiscales en este momento? Porque pues usted y yo sabemos que se necesitan mucho más de 14 billones de pesos, que es lo que busca esta reforma tributaria. Sí, digamos que los recursos que necesita el Estado, también hay que dejarlo claro, no son para una semana ni para dentro de un mes. Se hablan que son dineros que van a hacer falta para el 2022, para el 2023. Entonces, la sensación que hay es que es preferible que se cargue menos tributariamente a las clases de las cuales ya hemos hablado, las menos favorecidas, y que se permita la recuperación de la economía. Porque recordemos que los países tienen dos formas de recaudar dinero: la arbitraria, que es simplemente elevando tasas de impuestos, o la más sensata y inteligente cuando las finanzas lo permiten, que es permitir que la economía se recupere. Si la economía se recupera, todos pagamos más impuestos, porque en la medida que las empresas tengan más utilidades, pues pagan un mayor impuesto de renta proporcional a esas utilidades. Y en ese sentido, eso es lo que parece que comienzan a leer un poco los inversores, y ha traído un poco de calma. Pero por supuesto, esperando que todos los acercamientos entre el gobierno y los opositores que están en las protestas, pues logren cada vez llegar a puntos de acuerdo que logren finalizar esta situación que, como bien lo mencionaba hace un momento, cuando hablaba de todo lo que se va a comentar el día de hoy en el programa,
ya habla de unas pérdidas no solamente para los comerciantes, sino seguramente para el país. Y sin olvidar una cosa, Víctor, la inflación o el impacto en la inflación que vamos a tener cuando se cierra el mes de mayo por el desabastecimiento que hay en muchas plazas de mercado y en muchos lugares donde los colombianos se abastecen. Una última pregunta, doctor Santiago. Decían muchos analistas que esa fuerte trepada del dólar de más de 200 pesos, como decía usted, en los últimos días, también esa fuerte caída en la bolsa, 7% desde que empezaron las tensiones, el incremento en las tasas de interés de la deuda colombiana, que todo eso estaba relacionado con la preocupación de los mercados de que nos quitaran el grado de inversión. Si eso llega a ocurrir, si las calificadoras nos bajan el grado de inversión, ¿cree usted que haya una sobrereacción? Es decir, que el dólar se vuelva a trepar, que las acciones vuelvan a caer y que las tasas de interés sigan subiendo. Sí, Víctor, de hecho, de pronto he dejado esa partecita ahí y ya que usted la menciona, pues terminemos la de complementar. Por supuesto, los inversores afuera, desde el mundo, para invertir no en Colombia, sino en cualquier lugar del mundo, tienen como que seguir unas condiciones. Tienen que cumplir esto, y una de ellas es que el país tenga el famoso grado de inversión que logró Colombia después del año 2011, 2012 aproximadamente. Eso, por supuesto, tiene parte de la explicación del incremento del dólar, porque los inversores internacionales han considerado la probabilidad de que Colombia pierda el grado de inversión. Pero también es bueno mencionar algo, Víctor. A finales de los 90, cuando el presidente era el señor Andrés Pastrana, Colombia tenía grado de inversión y se perdió después de todo eso que pasó con la época difícil del narcotráfico. Después del gobierno del señor Uribe y cuando arrancó el presidente Santos, por allá entre 2011 y 2012, se volvió a recuperar el grado de inversión. Lo más curioso es que cuando se perdió el grado de inversión, la Bolsa de Colombia, que en ese momento era el famoso IGBC después del año 2001, que arrancó en 1.000 puntos, logró una rentabilidad en 6 años del 1.300%, pasando de 1.000 puntos a 13.000 unidades. Lo mismo el dólar a inicios de los 2000 teníamos un dólar que bordeaba los 3.000 pesos y hace un momento hablamos que por allá en el gobierno del presidente Santos, hace más o menos 10 años, teníamos un dólar de 1.800 pesos. Así que esto de la pérdida del grado de inversión genera históricamente, no en Colombia, en los países donde se puede estudiar, por lo general genera un efecto de corto plazo, pero luego termina generando incluso beneficios si los mercados están, como en el caso de Colombia, castigados como hay o como se presenta en nuestro país. Muchas de las grandes compañías muy sólidas que se negocian a precios casi que irrisorios, y eso puede posteriormente traer otro tipo de inversores que pueden normalizar esta situación. Doctor Santiago, como siempre, gracias por sus explicaciones. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. El movimiento, la volatilidad del dólar en la jornada de hoy. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, el transporte intermunicipal de pasajeros, otro de los afectados por los bloqueos en las carreteras. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 880.000 millones de pesos, y corresponde a las pérdidas que ya acumula el comercio organizado en todo el país tras estos días de paro y por el vandalismo que viene ocurriendo desde el pasado 28 de abril. Según Fenalco, la desocupación actual de los centros comerciales llega al 21%, mucho mayor a la registrada el año pasado, cuando fue del 9%. Y a propósito de afectaciones por el paro, el suministro de medicamentos, oxígeno y otros elementos clínicos se han visto seriamente restringidos por los bloqueos de las carreteras. Por eso el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, hace el siguiente llamado. Desde Fenalco hacemos un llamado muy especial y con mucha sensibilidad a las autoridades nacionales, regionales, a los líderes sociales, a los líderes de los bloqueos, para que permitan un corredor de abastecimiento de medicamentos de primera necesidad, de implementos médicos necesarios para las clínicas, para los hospitales, para las IPS. Es muy importante esta colaboración para que las vidas de muchos colombianos, de sus propios compatriotas, puedan seguir adelante y garantizar la salud. Y a pesar de que son unos cientos de camioneros los que están paralizando algunas carreteras, los perjuicios para todo el sector de movilización de carga han sido de gran magnitud. Los voceros de las principales asociaciones advierten que la actividad está en menos del 30% de lo normal y que las pérdidas son gigantescas.
Situación que se presenta. Las grandes asociaciones de transporte de carga como Colfecar, Defencarga y Fedetranscarga explicaron que no son ellos quienes están parando y bloqueando las vías, sino que se trata de pequeños camioneros que piden congelar los costos del combustible, los peajes y regresar al control de tarifas de esa actividad. Los transportadores que están paralizando las carreteras del país son pequeños transportadores de camiones, que muy seguramente, de hecho, están viviendo en las zonas aledañas donde están los puntos de concentración. Y aunque los grandes transportadores no están parando, sí se han visto perjudicados, con miles de vehículos bloqueados en las vías y miles de toneladas de alimento perdiéndose. A raíz pues, de toda esta situación que se presenta en el país, encontramos que los niveles de operación en este momento para nuestras empresas afiliadas están entre el 25 y el 30% de sus operaciones diarias normales, con regiones obviamente más afectadas como el Valle del Cauca, en donde la operación al día de hoy es del 0%. Esto quiere decir que tenemos cerca de 42.000 vehículos tractocamiones parados. Un día normal en Colombia se realizan 24.000 viajes de transporte de carga, por estos días apenas 7.000, y en un día normal se movilizan 318.000 toneladas de carga, pero en estos días de paro solamente se movilizan 95.000 toneladas. Lo que equivale a unas pérdidas de 84.000 millones de pesos aproximadamente. Por todo eso piden soluciones urgentes. ¿Cuál creemos que es la vía de solución a esto? Obviamente el diálogo dentro del marco de la institucionalidad, respetando la institucionalidad y concretamente para el sector transporte reactivar las mesas de observatorio que son el espacio natural de discusión del sector. Las empresas que movilizan pasajeros también se han visto perjudicadas, sobre todo en las rutas más importantes. Las pérdidas para ellos llegan a 20.000 millones de pesos. Y hay pérdidas también en el transporte de pasajeros a nivel intermunicipal. Por eso quiero saludar a esta hora de la noche al doctor José Yesid Rodríguez, presidente de ADIT. Doctor Rodríguez, buenas noches. Gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Doctor Rodríguez, con todos estos paros, manifestaciones, bloqueos en las carreteras, ¿a qué capacidad están trabajando ustedes en este momento? Sí, nosotros estamos trabajando más o menos a un 20% de la capacidad total de transporte y con afectaciones pues en todas las rutas y las más importantes del país. Para tener un comparativo, cuando se cierra el país, ¿a qué capacidad estaban operando ustedes el año pasado pues por la pandemia? Sí, nosotros normalmente, digamos, en las cifras del 2019, porque pues, las del 2020 pues, fueron muy críticas, normalmente estábamos generando cerca de 500.000 viajes diarios, digamos, personas que se transportan en el país. ¿Cuántos buses, tiene un cálculo de cuántos buses están paralizados en este momento? Sí, en este momento hay cerca de un 80% de los vehículos paralizados, quiere decir que de 40.000 vehículos hay más de 35.000 vehículos que no están prestando el servicio, que están en parqueaderos, pues, a raíz de los bloqueos que se presentan en las diferentes vías. ¿Y ya tiene usted algún estimativo de las pérdidas para el sector? Sí, nosotros tenemos dos tipos de estimativos, digamos, lo que hemos dejado de percibir con base en las cifras de normalidad supuestamente que teníamos antes de la pandemia. Estamos llegando a cerca de 35.000 millones de pesos en pérdidas y otras pérdidas que se dan también por el tema del vandalismo. En cuanto a la quema de vehículos, ya han sido quemados cerca de 8 vehículos y vandalizados muchos vehículos, digamos, unas pérdidas parciales. Esto nos da cerca de 10.000 millones de pesos, contando pues unos vehículos que fueron quemados el día de ayer en el Valle del Cauca. Ah, ¿únicamente en el Valle del Cauca o también en otras zonas del país? En el tema de pasajeros, en el Valle del Cauca. La quema de buses. Bueno, ¿y qué les han dicho desde el gobierno nacional? Pues hasta ahora no nos han contactado. Una gran preocupación, estamos citando las activaciones de las pólizas antiterrorismo, digamos, para poder de alguna manera tener la seguridad y las garantías por parte de las empresas, y pues un llamado para que podamos prestar el servicio que no se está dando en razón pues a los bloqueos y a las intermitencias que se presentan en algunas de las rutas. ¿Han quedado atrapados los pasajeros dentro de los buses en la mitad de las carreteras? Sí, tenemos una gran cantidad de pasajeros que están atrapados en diferentes terminales, en la terminal de Buga, en la terminal de Cali,
en la terminal de Tuluá. Hacemos un estimativo de cerca de 500 personas que prácticamente están viviendo en los vehículos. Tenemos una crisis humanitaria para estas personas porque no han podido desplazarse a sus lugares de destino. Y pues estamos haciendo un llamado también a todos los manifestantes para que nos permitan un corredor humanitario para poder que estas personas puedan llegar a sus destinos y no estén pues, en un sitio donde no se les pueden brindar pues, las condiciones necesarias. Entre ellas pues hay personas de la tercera edad y hay personas también, niños que se encuentran ahí en situación de calamidad con este problema del bloqueo de las vías. No, y hay que tener en cuenta pues que la pandemia no se ha acabado, seguimos en pandemia. ¿Cuáles son las rutas más afectadas? Los corredores principales del país, la ruta Bogotá-Medellín, la ruta Medellín-Cali, la ruta Cali-Bogotá y la ruta que conecta pues a Cali con los destinos del sur, Ipiales, Pasto, igual el departamento del Tolima. Digamos que en este momento casi la mayor parte del país está siendo afectado por los bloqueos y la prestación del servicio de transporte intermunicipal de pasajeros es mínima. El gobierno anunció hoy que extendía la póliza para vehículos de servicio público. ¿Esto los beneficia a ustedes? ¿Sí los alcanza a cubrir para esos vehículos que son vandalizados? Sí, cubre las pérdidas parciales que se dan por vandalismo y el 100% del valor del vehículo en caso de pérdida total. Digamos que esto es algo muy importante para poder activar la prestación de servicio, pero la verdad es que mientras persistan estos bloqueos por parte de los manifestantes, pues va a ser bien complicado poder reanudar la prestación de los servicios. ¿Pero en ninguna carretera del país les han habilitado un corredor humanitario? Pues de las bloqueadas. No está habilitado ningún corredor humanitario. Todas las carreteras están bloqueadas y las que no, digamos, o definitivamente o con intermitencias, pues que no permiten regularizar la prestación del servicio, pues por las dificultades que se pueden presentar para los usuarios que queden pues inmersos en esos bloqueos. ¿Algunos de sus afiliados, los transportadores intermunicipales, están participando en el paro? No, hasta ahora el transporte intermunicipal se ha mantenido, pues de alguna manera nosotros respaldamos el hecho de que hayan protestas, es respetable todo ello, pero no hay de manera activa, no estamos participando ni en bloqueos de vida ni en el paro, pues consideramos que debe respetarse pues también los derechos de nuestros usuarios y que hay otros canales para poder realmente pues manifestar todas las inquietudes y toda la problemática que tiene el sector de transporte intermunicipal de pasajeros. Doctor Rodríguez, pues bueno, siempre que hablamos viene una noticia más mala que la otra, primero la pandemia, ahora el paro, pues esperamos que se mejore esta situación y seguiremos hablando, ojalá después con noticias más positivas. A ustedes muchas gracias y muy atentos a soluciones prontas a esta situación. Muchas gracias, doctor Rodríguez. No hay que olvidar que el año pasado este sector viene de un golpe muy tremendo cuando se cierra el país por los confinamientos y digamos que se cortan las conectividades entre las principales ciudades del país. Con esta información hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los países del mundo que más aprovechan las tecnologías y cómo está Colombia en ese ranking. Ya regresamos. Llega Juan Fernández con la información del mundo empresarial. Buenas noches, Juan, adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. No es nuevo el hecho de que la pandemia haya impulsado el comercio electrónico. América Latina ha experimentado crecimientos superiores al 250% y Colombia es uno de esos países líderes, pero ese auge ha traído retos enormes a los vendedores desde el punto de vista logístico y vemos tiendas que colapsan en sus despachos cuando tienen picos de ventas. Eso es entrega de última milla, como se le llama, es el obstáculo a vencer por estos días, incluso más que los desarrollos tecnológicos. La famosa última milla, Juan. ¿Y qué jugadores se destacan? Pues hoy hay varios jugadores colombianos y otros que están ingresando al mercado, están viendo cómo apoyan a los mayoristas a solucionar esos problemas y le doy ejemplos. Lifted, que comprende un grupo de compañías de origen colombiano que se enfocan en servicios de logística y transporte, lo que hacen es conectar mediante una aplicación a conductores de camiones o vehículos de carga con clientes como grandes superficies, el retail, en general fabricantes de múltiples artículos, entre muchos otros, que necesitan hacer despachos o
o entregar o recoger mercancías. El Liftit posibilita a sus clientes rastrear todos sus productos logísticos. Además de Colombia, está en Chile, Argentina, Ecuador, Brasil y México. Esa compañía ha recaudado unos 40 millones de dólares de inversionistas. Colombia tiene un espacio enorme para ese tipo de compañías que ofrecen entregas de última milla, y eso pues ha llamado la atención de otras que están en listas para operar en el país, como la peruana Chasqui, por ejemplo, que usa inteligencia artificial para optimizar rutas, ver densidad de áreas y horarios de entrega, etcétera. Recientemente la compañía anunció que consiguió 7 millones de dólares de Falabella y un fondo de capital privado mexicano con los que va a entrar en julio a Colombia, el quinto mercado en el que opera. Su principal cliente, para tener una referencia, es Mercado Libre, y de quien se hace cargo de los envíos rápidos de la plataforma, pero deberán vérselas con compañías colombianas como Mi Águila, por ejemplo, o Quick, que crece de manera supremamente acelerada, o Mensajeros Urbanos. Juan, pero parecería entonces que la oportunidad está en atender a las empresas más allá que solo al consumidor final. Sí, Víctor. Compañías como Rapidodomicilios.com, por ejemplo, atienden directamente al consumidor final, pero la oportunidad está en atender a las empresas que han hecho una transformación digital y tendrán competencia, como el caso, por ejemplo, de York, que centrará en entregas rápidas en su operación en Colombia, en áreas muy bien delimitadas, y así garantizar pues que esas entregas de productos se hagan en menos de 20 minutos, y pues al final habrá más competencia. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre todas estas oportunidades que presenta el negocio de las entregas en la llamada última milla. Última milla, Juan. Muchas gracias. Lo esperamos mañana con más Movidas Empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana, ya les decíamos, cayó, quedó en 3.800 pesos con 33 centavos, bajó 45 pesos con 95 centavos. Petróleo de referencia Brent para Colombia bajó 1,26%, se ubicó en $66 con 9 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio, marcando un nuevo máximo histórico en la jornada de hoy. Para mañana, 1.440.000 pesos por carga. Siguen celebrando los caficultores. Índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,14%. Acción más valorizada, Fabricato, luego de reportar resultados financieros, tuvo una ganancia en el movimiento de su acción de 11,75%. Acción que más cayó, Construcciones El Cóndor, que tuvo un retroceso de 5,32%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La siguiente es la lista de los países que son más innovadores y que más saben aprovechar las tecnologías para su desarrollo. El primero en este ranking, muy importante, es Suiza. En segundo lugar, Suecia. En tercero, Estados Unidos. Cuarto lugar para Holanda. Quinto lugar para el Reino Unido. Nuestro país, Colombia, aparece por allá más abajo en el puesto 68 de una lista de 132 países. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.